Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo 27 de junio para una vez más compartir con todos ustedes la preciosa palabra del Señor. Y muchos creen que estar vivo consiste solamente en nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero esta en realidad es la manifestación más básica de la vida que compartimos con los demás seres de este planeta. Pero si ese es el todo de la vida, entonces no hay mucha diferencia entre nosotros y un organismo unicelular como la ameba. Yo no me alcanzo a imaginar que nosotros los seres humanos, tan inteligentes, tan capaces y tan brillantes, creamos que tenemos el mismo destino de vida que culmina con la muerte como si fuéramos una ameba. Porque entonces la muerte sería el final de nuestra vida efímera, insignificante y sin propósito. La muerte sería un callejón sin salida para el ser humano. Quizás por eso algunos, imitando a la ameba, se niegan a considerar que la muerte no es el fin, porque en realidad es el verdadero comienzo de la vida en toda su plenitud. Entonces, hablar de la muerte es un asunto que a muchos incomoda, porque les parece lúgubre, tétrico y además parece, según algunos, hasta de mala suerte. Pero la verdad es que la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida, como solían decir los mayores, y eso lo dijeron hace siglos y sigue siendo verdad hasta el mismo día de hoy. Tarde o temprano, todos los hombres nos enfrentaremos a él. Y aunque la muerte es una certeza absoluta, lo que hay después de ella para muchos es un misterio, dependiendo cuál sea el concepto y la relación que tengamos con Dios. Los que creemos en Dios estamos persuadidos de que después de la muerte vendrá la eternidad junto a Dios. Los que por su parte no creen en Dios seguirán asumiendo que con la muerte todo se acaba. Tenemos que admitirlo y hay muchas cosas que nosotros los hombres desconocemos de la muerte y por eso nos desconcierta. Y algunos prefieren evitar hablar acerca de ese tema. Pero en realidad, evitar hablar de un tema no nos resuelve los interrogantes, las dudas o el desconcierto. Por el contrario, lo aumenta. Por eso, la muerte, en muchos aspectos, tiene que ser un tema del cual debemos hablar con franqueza y sencillez, dejando la superstición a un lado y centrándonos en lo que Dios realmente a través de su palabra nos revela. Porque si realmente eh, queremos saber algo acerca, no solo de la muerte, sino especialmente acerca de lo que hay o sucede después de la muerte, la Biblia es la fuente confiable y además inagotable, a donde el hombre debe acudir. La Biblia no solo describe por qué la muerte entró en la creación, porque según Pablo, en Romanos capítulo 5, el verso 1, presten atención lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, el pecado es la razón que la muerte exista. La Biblia también nos dice con toda claridad lo que sucederá una vez que la muerte nos introduzca por la puerta que conduce a la eternidad. Esa es la respuesta que trataremos de ver en el pasaje de hoy y que nos anuncia y nos confirma exactamente lo que estamos hablando. La Biblia habla de la muerte tanto física como de la muerte espiritual. Dos eventos completamente diferentes. Y cada uno de nosotros necesitamos prestar mucha atención, no solo para distinguir aquellos pasajes donde se habla solamente de la muerte física, pero también de aquellos pasajes que anuncian la muerte espiritual, para que podamos nosotros con toda tranquilidad, con toda certeza y con toda confianza ver a la muerte física como simplemente aquel instrumento por medio del cual entraremos en la presencia de Dios. Eso nos quitará una cantidad de cargas y pensamientos acerca de la muerte. Pero sobre todo, creer que la voz de Jesús nos puede regresar la vida espiritual que el pecado nos arrebató. El ser humano podrá experimentar la vida física,
pero solamente, óigame bien, hasta que reciba la vida espiritual, verdaderamente podrá entender lo que significa estar vivo. Por eso es que los quiero invitar en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y continuemos con nuestro recorrido por este precioso Evangelio y veamos que solo la voz de Jesús nos puede dar vida espiritual, así como también la vida eterna, y nos permitirá entender y disfrutar de esta vida física que Dios nos concedió. En este pasaje veremos cómo la voz de Jesús puede hacer tres cosas maravillosas. Presten atención. La primera de ellas es que la voz de Jesús puede dar vida a los muertos espirituales. La segunda es que la voz de Jesús dará vida a los muertos al final para juicio. Y el tercero es que la voz de Jesús anunciará un juicio justo. Entonces, vayamos al texto en esta mañana y revisemos lentamente lo que el Señor nos quiere decir a través de estos versos. Y empezamos en el verso 25. Dice, de cierto os digo. Recuerden lo que les mencioné. Ese de cierto doble tiene una importancia aquí. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la voz de Jesús? La voz de Jesús puede dar vida a los muertos espirituales. Es la primera parte de todo este proceso. Como nos refirió Juan en los versos anteriores, Jesús vino para manifestar la obra y la autoridad y el poder del Padre. Eso lo vimos en el sermón de hace 2 semanas. Imitando todo aquello que Jesús ve al Padre hacer. Y por tercera vez, en tan solo 7 versos, Jesús nos anuncia otra verdad fundamental. Por eso, el doble amén, de cierto les digo, que es lo que pretende o intenta señalar más bien. En este caso, Jesús anuncia algo sorprendente, y es que pronto vendría la hora en que todos aquellos que estuvieran muertos, al oír su voz, volverían a la vida. Aunque en este momento del ministerio de Jesús, todavía según el recuento de Juan, solo había hecho 3 milagros, recordémoslo rápidamente, las bodas de Canaán, la sanidad del hijo del noble y la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Eran los 3 milagros que hasta ahora habían hecho. Pero él ya había anunciado que cosas mayores que esas haría. Entonces, estos 3 milagros son una manifestación maravillosa y poderosa ¿de qué? De la autoridad y el poder de Jesús que el Padre le había dado. Pero es como si Jesús estuviera diciendo de alguna manera, eso no es mayor cosa por la cual ustedes deberían asombrarse en comparación a lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y en su ministerio lo mostró con la predicación del Evangelio. Esos versos precisamente anuncian eso, el poder del Padre actuando a través de la vida y ministerio de Jesús, como Dios lo hizo. Y en este pasaje Jesús nos indica claramente que hay 2 clases de muertos. Y la primera clase de muertos a los que Él vino a darles vida fue a los muertos espirituales. Por eso al oír su voz resucitarán, es decir, empezarán a vivir. Para la mayoría de nosotros, el término muerte espiritual puede sonar un poco extraño, debido a que nuestra realidad más evidente es la material. Y además esto de muerte espiritual lo relacionamos más bien con un concepto teológico, pero este término realmente describe la condición espiritual del hombre que no tiene una relación o una comunión con Dios. Por lo tanto, en términos de la Biblia, se le considera muerto espiritualmente, porque debido a su pecado está alejado de Dios. Por eso, para entender realmente qué es quien está muerto espiritualmente, hay que tomarle el pulso.
pero no en la muñeca, el pulso a su vida espiritual, al igual que tomamos el pulso de cualquier persona para saber si una persona sigue con vida. Hay algunos síntomas que manifiestan claramente cuando una persona está muerta espiritualmente. Y estos síntomas son relativamente fáciles de reconocer. Se detectan por la manera en que esta persona se relaciona con Dios y cómo se relaciona con su prójimo. El primero de estos síntomas, que es fácil de ver en las personas, es un total rechazo y rebeldía hacia Dios. Y este se puede manifestar básicamente como un ateísmo, es decir, negando la existencia de Dios o como una desobediencia abierta y desafiante hacia Dios. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es insensibilidad. Es cuando esta persona carece de la sensibilidad de cómo tratar a los demás y cómo por esa razón los maltrata, los abusa, no tiene respeto por la vida de otros y constantemente busca de manera egoísta usar a otros para su beneficio o su placer. Tercero, el tercer síntoma que podemos encontrar es cuando esta persona ha dejado de sentir el peso del pecado, el impacto que el pecado causa en nuestras vidas. Y a eso se le conoce como una conciencia cauterizada, de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen. Y cada quien entonces empieza a vivir su vida como mejor le parece, como nos describe el apóstol Pablo en Romanos. Y todo, ellos creen que todo con la muerte física se acaba. Por lo tanto, asumen una posición de ¿qué? De total indiferencia o apatía hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, ahí sabemos que esa persona está muerta espiritualmente, ¿sí? Y claramente, entonces, el término espiritual, muerto espiritual, define a este tipo de personas que aunque en el término fisiológico su corazón late y están vivas y caminan y hablan y hacen todo este tipo de cosas porque cumplen funciones básicas, vitales de un ser vivo, su parte espiritual está totalmente muerta. Pero la buena noticia que Jesús nos trajo es que aunque esa persona esté en la condición espiritual que acabo de describir, Dios por medio del poder de su palabra podrá recibir la vida. Esta persona podrá recibir nuevamente la vida espiritual. Esta vida espiritual es la voz de Dios que nos invita a salir de nuestras tumbas, tal como lo hiciera Jesús. Mucho más adelante vamos a ver ese relato con Lázaro cuando estaba muerto y lo llamó y lo hizo salir de la tumba. Volver a la vida está íntimamente ligado con oír la palabra de Dios y este es el poder maravilloso que Jesús vino a manifestar, que así como podía sanar enfermedades, en los milagros anteriores, las dolencias físicas, Él venía a dar vida a los que la enfermedad del pecado les había arrebatado la vida espiritual. Cualquier persona que vive bajo el poder y la influencia del pecado y de Satanás está muerta espiritualmente. Pero cualquier persona que vive bajo el poder y la influencia de Dios, entonces realmente está viva. Todos los hombres estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Habíamos sufrido una muerte espiritual. Pero Jesús precisamente viene a dar vida a todos los que oyen su voz. Y eso es lo primero que estos versos nos señalan. Que la voz de Jesús da vida. Verso 27, 28 y 29 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí habla de los muertos físicos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de
condenación. Entonces, ¿qué es lo que hace más la voz de Jesús? Jesús dará vida a los muertos para juicio. Y esto es muy importante. Juan nos describe que el Padre le dio autoridad a Jesús para dar vida a los muertos espirituales, lo acabamos de ver, pero también le ha dado a Jesús la autoridad para ejercer la función de juez y determinar así el destino eterno de los hombres. Entonces, con la muerte no se acaba todo, apenas empieza. Por eso, esta autoridad no será ejercida de manera arbitraria por Jesús, sino de manera completamente justa, y se establece de manera clara que solamente hay dos posibles destinos para los hombres. Y quiero que me preste mucha atención, mi hermano, porque este pasaje lo deja claro, completa y absolutamente claro. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ve que no hay intermedio, no hay purgatorio, no hay nada de estas historias. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no hay ambigüedades para evitar que la gente se confunda o se deje confundir. Jesús es el único que puede dar vida y es el único que podrá juzgar con imparcialidad a todos los hombres. Jesús, tal vez notando la reacción de sus oyentes, les dice que no se asombren, les dice no os maravilléis. La palabra allí tiene más esa connotación de estar asombrados o aterrados quizás por lo que acaban de oír, porque llegará el momento, como efectivamente Jesús lo demostró y lo encontramos en el relato de Juan en el capítulo 11, en el que resucitó a Lázaro de la muerte física, en que los muertos físicamente escucharán su voz y se levantarán para enfrentar el veredicto final, que determinará dónde cada individuo pasará la eternidad. En comunión con Dios se hicieron lo bueno y alejados de Dios los que hicieron lo malo. A eso se refiere Jesús. Bueno o malo no se define por el concepto que nosotros los hombres tenemos. No. Sino se define más bien en términos de haber recibido a Cristo como Señor o haberlo rechazado como Señor y Salvador. Y eso ya lo vimos claramente cuando analizamos el pasaje de Juan 3:16, el verso famoso para todos los hombres, al 18. Allí se nos dice en base a qué, con base a qué será una persona salva o condenada. Jesús dará vida a los muertos y después de esto el hombre enfrentará el juicio que le corresponde. Nosotros, es solo cuando venimos a la palabra de Dios que los hombres realmente descubriremos lo que pasará después que la muerte nos conduzca a la tumba. Es en la Biblia, es en las Escrituras. El debate de los siglos entre los hombres ha sido si hay vida o no después de la muerte. Pero le voy a dar un argumento. La sola existencia de esa inquietud en el corazón del hombre, es decir, si hay algo después de la muerte, confirma lo que Dios ha dicho. ¿Y se confirma en dónde? En Eclesiastés capítulo 3, el verso 11. Preste atención a esto. Esto es clave para entender este pasaje también. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero nos dice que ha puesto eternidad. Por eso nosotros podemos pensar que habrá después de la muerte. Por eso manejamos algún concepto de lo que es la eternidad, porque Dios ya puso eso en nuestro corazón. Y eso confirma que después de la muerte hay algo más. En la Biblia, temas como eternidad, la muerte y el juicio son revelados desde el principio de la Biblia hasta el final de ella. No son temas esporádicos, están presentes en todas las Escrituras. Y aquí viene lo maravilloso. Solo aquellos a quienes Jesús da vida espiritualmente
podrán entonces entender y experimentar esta verdad trascendental de las Escrituras. O sea, se necesita estar vivo para entender lo que Jesús nos está diciendo a ver. Si nota lo que le estoy tratando de decir, solo los que están verdaderamente vivos espiritualmente saben con certeza lo que vendrá después de la muerte física. Por eso reconocen o reconocemos a Jesús como el dador de la vida y como el juez supremo. Pero aquellos que no creen en la vida eterna después de la muerte, ¿sabe por qué? Es porque sencillamente ya están muertos en vida y no se pueden dar cuenta de ello y por eso rechazan a Cristo. Porque ya están muertos. O, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué nos parecería más sorprendente? ¿Ver a un muerto resucitar? ¿O que después de la muerte descubramos que todo lo que la Biblia decía era verdad? Jesús vino para mostrarnos que no solo podía dar vida a los muertos físicamente, sino que sobre todo Él vino a librarnos de una muerte eterna. El menor de nuestros problemas, en verdad, es la muerte física. Ahí se acaba todo en este mundo. Pero ella nos llevará a enfrentar el mayor y el único problema que fuera de Cristo no tiene solución en la eternidad. La muerte espiritual causada por el pecado. No tiene solución en la eternidad, tiene solución aquí. Solo Jesús posee el poder para darnos vida espiritual y para librarnos del justo juicio y de la ira de Dios. Quien en esta vida recibe la vida espiritual que Jesús le quiere dar de manera gratuita y por amor, no tiene nada que temer cuando la muerte física llegue. Nada. Y esto no debería sorprendernos porque en realidad nosotros solo empezamos a vivir en plenitud cuando Cristo nos da vida. Sin Cristo simplemente vivimos como lo hace cualquier otra criatura de este planeta, para cumplir un ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir físicamente. ¿Qué diferencia habría entonces entre la más simple de las criaturas y nosotros si esa fuera nuestra única realidad y opción? El ser humano fue hecho a imagen y semejanza espiritual y moral de Dios. Por eso su destino es eterno, como su creador. Dios es eterno, nos creó, de esa manera somos eternos. Solo Jesús puede y quiere dar vida espiritual y eterna, pero solo aquellos que oyen y obedecen su palabra. Preste atención a lo que dicen los siguientes versos. Verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué es lo tercero que hace la voz de Jesús o la palabra de Jesús? La voz de Jesús anunciará un juicio justo. ¿Ve? En esta última parte, Juan afirma una vez más lo que vimos en el sermón pasado, de que Jesús sencillamente se limitó a seguir el ejemplo del Padre y se sometió por completo a su voluntad. Por lo tanto, por causa de ese sometimiento incondicional de Jesús a su Padre, recibió el privilegio y el honor de juzgar a toda la creación. Es parte de la gloria que el Señor recibió por haber pagado el precio por nosotros. El juicio de Jesús es justo, simplemente porque lo que Jesús busca es manifestar la voluntad perfecta del Padre. Al tratar de rescatar a los hombres muertos en sus pecados. Pero a la misma vez, aquellos que rechazan el ofrecimiento de la gracia de Dios, ¿qué se les puede dar? Recibirán el castigo que su rebeldía merece. Esto es exactamente el trabajo de un juez justo. Tratar a cada uno de los que comparecen ante su corte de manera imparcial
y apegándose completamente a las evidencias que allí se presentan. Solo Dios conoce perfecta y completamente los motivos del corazón de cada hombre, de cada uno de nosotros, y lo que hay detrás de cada decisión y de cada acción que nosotros tomamos. Solo Dios lo conoce perfectamente. Y con base en esa información y evidencia completa, bien sea Jesús proferirá su juicio, bien sea que nos declare inocentes y nos exonera y nos da vida eterna, o para condenación y muerte. Significa que ha hallado culpable a ese individuo. Lo cierto es que cada hombre recibirá de parte de Dios un juicio justo e imparcial que determinará dónde este hombre pasará la eternidad, con Dios o alejado de Dios. Nosotros, los hombres, especialmente, y por hombres me refiero a hombres y mujeres, en América Latina estamos familiarizados con las historias de jueces que se dejan sobornar y por lo tanto su juicio carece de imparcialidad y de rectitud, porque los corruptos y los criminales tienen los suficientes recursos para comprar eso, y estos recursos pueden ser económicos, políticos o incluso el recurso de la intimidación. Y siempre encontrarán la manera de librarse del castigo de que merecen sus crímenes, ¿cierto? Pero también hay muchos jueces que debido a su incapacidad de conocer absolutamente todos los detalles y confirmar o rechazar las evidencias de los acusados que son traídos ante su corte para ser juzgados, pueden equivocarse. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Jueces honestos que se han equivocado. Y puede ser que hacia un lado o hacia el otro, puede ser que exoneren al culpable o encarcelen al inocente. ¿Por qué? Porque no son infalibles los jueces humanos. Y esa es la ilustración que básicamente nosotros necesitamos tener en mente aquí. Porque vale la pena aclarar que en estos casos el juez no tiene la culpa ni tiene la intención de cometer una injusticia, pero su condición de ser humano lo hace ir en esa dirección. Por eso es por lo que este pasaje del que estamos hablando puede producir, por un lado, total tranquilidad o por el otro, un terror indescriptible. ¿Por qué? Por el lado de la tranquilidad, si es Jesús el que va a juzgar, si hemos recibido la vida espiritual que Cristo nos ofrece, significa que ya hemos sido declarados inocentes, y no porque lo mereciéramos o porque lo fuéramos, sino en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Allí Él pagó por nuestros delitos y por nuestros pecados. Entonces, eso nos debe traer paz, nos debe traer tranquilidad. Pero, por el otro lado, que hablo del terror indescriptible, es porque Jesús juzgará imparcialmente. Y por supuesto, todos aquellos que rechacen su amor, que rechacen su gracia y que rechacen su misericordia, solo recibirán el castigo justo que su rebeldía y desobediencia amerita. Porque todas las evidencias que allí se presenten son ciertas. Jesús no se equivocará a la hora de juzgar. Él todo lo hará en absoluta obediencia al Padre y con toda justicia. De eso podemos estar absolutamente seguros. En la corte celestial no habrán equivocaciones. Cada individuo recibirá lo que haya hecho, sea bueno o malo, como acabamos de leer en el verso 29 que lo afirma de esta manera. El juicio de Jesús es completamente justo, y esa es la parte que su voz anunciará también. Los religiosos de la época de Jesús se jactaban de vivir vidas que según ellos estaban en total concordancia con la ley, con la voluntad de Dios. Ellos no habían entendido que no se podía restaurar la comunión perdida, ni reparar el daño, ni la afrenta cometida contra la justicia de Dios por causa del pecado y su rebeldía. Ellos no estaban convencidos de eso. Por lo tanto, la evidencia presentada ante el trono de Dios claramente demostraba que no solo ellos, sino que todos los hombres
somos culpables de lo que se nos acusa y que merecemos que se nos declare en este juicio imparcial, justo, culpables y que recibamos nuestra condena. Lo merecemos. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Jesús voluntariamente se ofrece a pagar por nosotros toda esa deuda que nuestro pecado había causado. Y el Padre, en un gesto de gracia, en un gesto de misericordia y en un gesto de amor, acepta este pago. Por lo tanto, Jesús recibe en su humanidad el castigo que nuestra transgresión y rebeldía merece. Por lo cual, ahora, después de haber hecho eso en la cruz del Calvario, pues Jesús recibe el más alto honor, y ese más alto honor es ser o llegar a ser el juez supremo y perfecto, capaz de realizar el justo juicio de Dios con toda equidad. Con la autoridad y el poder que Jesús recibió, ahora Él puede dar vida a los muertos espirituales, después su voz dará vida a los muertos físicos para poderlo juzgar con imparcialidad a todos los hombres, porque su juicio, el juicio de Jesús, es verdaderamente justo. En estos versos que acabamos de examinar, Jesús nos deja claro que solo Él puede dar vida a los muertos espirituales, pero que después de la muerte física que todos experimentaremos, tendremos que comparecer ante Él para ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Específicamente, tiene que ver más con aceptar su gracia, misericordia y perdón y someternos a su voluntad como nuestro Señor y Salvador. O, si el hombre decide rechazarlo, la única alternativa que tendrá después de la muerte será ser condenado por toda la eternidad, sufrir el castigo que sus pecados y su rebeldía merecen. Sin importar cuál sea el concepto y la creencia religiosa o no religiosa que el hombre tenga acerca de la vida y lo que sucederá después de la muerte, la Biblia es absolutamente clara y enfática. El escritor de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 17, dice lo siguiente. Quiero que me preste mucha atención, ya estamos terminando, dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Ve? Y después de esto, el juicio. Un verso sencillo y claro. Físicamente, solo habrá una muerte y todos los seres humanos la experimentaremos. Un día determinado. De eso a ninguno nos debe caber duda. Pero lo verdaderamente importante es que es en esta vida que determinamos en dónde pasaremos la eternidad. Y solo hay dos destinos y ambos, valga la redundancia, son eternos. Junto a Dios o separados de Dios. ¿Cree usted, y le hago una pregunta, cree usted que vale la pena arriesgar la eternidad ignorando la voz de Jesús, que es la única que nos puede dar vida espiritual y asegurar la vida eterna? ¿Cree que vale la pena arriesgarnos? Solo quiero recordarle lo que ya le mencioné al principio, que evadiendo el tema de la muerte o ignorándolo no nos evita las consecuencias. Ella traerá un día a todos nosotros, la muerte, las consecuencias. Entonces, ¿por qué no escuchar atentamente la voz de Jesús, que en medio de todas las voces que solemos escuchar a diario, es la única que nos puede dar vida, vida espiritual, vida eterna, y nos permitirá disfrutar realmente esta vida física que Él nos dio? Si escuchamos la voz de Jesús, tendremos segura nuestra vida y habremos ganado todo en esta vida y en la eterna. Pero negarse a oír la voz de Jesús es perderlo todo, tanto en esta vida como en la eterna. Esa será nuestra decisión. Y si hoy escuchas este mensaje, pero nada te produce, esa es la prueba de que estás muerto espiritualmente. Porque solo seguirás
estando vivo y siguiendo el ciclo natural de la vida, como cualquier otra criatura que pobla este planeta. Sin Dios no hay esperanza. Pero si por el contrario, hoy escuchas la voz de Jesús, significa que Él ha obrado en ti el milagro de la vida en este preciso momento, y el poder de su voz y su amor te han concedido por gracia la verdadera vida. Así que, mi hermano y mi amigo que me escuchan ahí donde está, lo invito para que incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque por medio de Jesús nos has dado la vida. Tu palabra nos ha dicho que un día, cuando la muerte llegue, tendremos que comparecer cara a cara ante el único juez justo y verdadero. Y en aquel día solo habrá dos sentencias: la vida eterna o la muerte eterna. Gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido escuchar la voz de Jesús que nos dio la verdadera vida. Ahora solo te pedimos que aquellos que todavía están muertos espiritualmente, quieras tú, Señor, hacer que ellos también disfruten de la vida eterna al oír tu poderosa, tierna y amorosa voz que los invita a salir de sus tinieblas. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Bendiciones, hermanos.